Futbolista interesante que ya comentábamos anteriormente, ¿no? De esas apuestas del Mirandés, que otra más que le ha salido bien. Extremo izquierdo, con relativo gol en el Mirandés este año, que sobre todo ha acusado esa falta de gol, pero ha sido esas pocas piezas que ha conseguido aportar ese gol. Y otro fichaje interesante para el Racing a sumar junto con Juergen, y que va a dar mucha profundidad a esa banda izquierda y sobre todo, lo dicho, ¿no? Un futbolista que es una baza ofensiva muy importante, aunque no llegaría a saber en qué destacarle, en el sentido de es un futbolista que no destaca por su gol, es un futbolista veloz, pero tampoco es un futbolista que se dedique a encarar a uno contra uno todo el partido. Entonces es un futbolista, digámoslo así, con distintos registros, pero al menos jugador muy importante para esa banda izquierda del Racing. Yo creo que tiene todo el sentido que la hemos metido en este top 8 porque aparte de que creo que es un golpe encima de la mesa por ser un recién ascendido, por los años que ha tenido en el Mirandés, ya no solo sino hace 3 temporadas también cuando estuvo, ha ofrecido un gran nivel, como decía Sori, habitualmente en la banda izquierda, pero es un jugador que yo creo que donde mejor encaja es detrás de un 9, media punta, incluso lo ha dicho el propio jugador en su presentación, si no me equivoco así esta mañana, que ha jugado siempre o los últimos años en la banda izquierda, pero que él se considera un media punta. Y yo creo que esa es la clave. Es verdad que es un futbolista que ha jugado habitualmente, como digo, en banda, pero que aún puede dar un paso adelante todavía más importante por dentro. Pero al final me parece, como digo, un jugador que tiene muy buenas condiciones, que ha ofrecido grandes rendimientos, que yo creo que podía haber optado, bueno, tenía muchas propuestas como se dijo, tenía incluso propuestas del Alavés, como comentó Cazurreando, que es un equipo que acaba de descender de primera división, por lo que ya te habla un poco del fichaje del jugador y del fichaje que es en general. Y además de todo esto es que es un jugador que tiene 24 años y que el Racing lo firma en propiedad. Entonces yo creo que me parece sin duda que este jugador tenía que estar aquí porque a mí es uno de los jugadores que más me gusta de la categoría. Sí, a día de hoy es cabeza de proyecto, esto es indiscutible. Creo que dentro del Racing ahora mismo es el jugador más llamativo, para mí, al menos quizá el que más nombre tiene dentro de la categoría. Veía el otro día estadísticas de estas un poquito más profundas sobre acierto de pases en campo contrario, tal y tal, y coincidía casi todo en colocarle como el jugador más preciso en campo rival de toda la categoría este último año. Que esto, pues, se dice pronto, pero es una burrada que lo fiche un recién ascendido. Como digo, un tío muy preciso en centros, en desplazamientos, filtrando balones. Quizás sí es cierto lo que decía Sori, que no nos ha dejado unos números de asistencia o gol para llevarte las manos a la cabeza, pero creo que su año es interesante, creo que de su talento ya venimos conociendo desde hace años y lo que lo hace estar en este top, que seguramente se hubiese fichado por otro club, igual también lo estaba, pero el haber fichado por un recién ascendido en propiedad a su edad lo hace un gran movimiento del Racing. Y vea que vamos ya con el siguiente. Yo creo que está todo dicho con Íñigo. Sí, dale. Pues pasamos con el siguiente. Juanma García, futbolista también que ha fichado por un recién ascendido y jugador muy interesante que veremos cómo encaja en el Albacete, porque sí que es verdad que tiene un sistema distinto al del Burgos. Ya decíamos, un equipo que era muy veloz arriba. Juanma García destaca sobre todo por eso, futbolista muy veloz que puede actuar en todo el frente de ataque, actúa sobre todo como delantero centro, pero puede jugar en cualquiera de las dos bandas, por lo dicho, ¿no? Futbolista muy veloz y que gusta mucho jugar al contraataque, que lo ha firmado el Albacete. 9 goles la pasada temporada, de esos 9 goles, 3 al equipo que veis ahí detrás, al Leganés, con un 4-0 muy sonado en el plantío, muy sonado. Y que Nafti tuvo que salir a dar explicaciones, recuerdo ese partido. Al final, Juanma, es lo que decía antes Pablo, hablábamos de Íñigo Vicente cabeza de proyecto, Juanma es algo parecido. Es un jugador que creo que estaba para un equipo, como decíamos antes, todavía con objetivos más ambiciosos, pero lo firma además en propiedad, una oportunidad de mercado tremenda porque estaba libre después del añazo que ha hecho en Burgos. 9 goles, 6 asistencias, un jugador rápido, vertical, que tiene gol, que tiene último pase, que puede jugar, como ha dicho Sori, en cualquier parte, en cualquier posición de arriba, aunque donde ha jugado este último año habitualmente ha sido en la banda izquierda, y además es que es un jugador que yo creo que es perfecto para
ya no solo para un recién ascendido, sino para un equipo de mitad de tabla podía haber encajado perfectamente y más siendo libre en propiedad, incluso para un hipotético equipo que pelease un playoff como complemento, ya igual no como indiscutible como apunta que va a ser en el Albacete, pero sí como complemento, así que me parece un movimiento tremendo para el Alba. Desde luego, sí, es que al final creo que ahora está todo dicho, ¿no? Un poquito eso como Íñigo Vicente, cabeza de proyecto por la experiencia de este último año. También, como decías, porque se le llegó a relacionar pues, con equipos como el Málaga, que al final creo que van a tener un estatus más potente dentro de la categoría y es una gran firma. Además, también lo decíais por versatilidad, porque es que te cubre prácticamente todas las posiciones del ataque. Además, es un tío que gusta mucho a la grada por su desparpajo y que al final, pues bueno, encaja muy bien también dentro de una campaña de abonados para llamar la atención. No lo sé, creo que es un fichaje muy redondo para este Albacete y por eso es top 7. Además que no tiene riesgo, es un fichaje que no tiene riesgo. Totalmente. Así que vamos con el siguiente, que también es un delantero, perfil mucho más distinto, queda horrible, así que un perfil más distinto al de Juanma García, Corset y Enrich, el futbolista de la Ponce, como tiene la camiseta Pablo, y que ahora le vamos a tener en el Oviedo. Veremos en qué circunstancias, ya que es un futbolista que a priori encaja totalmente con ese sistema que busca el Oviedo, 4-4-2, juego exterior, centros al área, entre él y Borja Bastón. La cuota de goles en el Oviedo puede ser muy alta. La cosa también es que ese juego no se haga tan plano, que no se haga tan previsible, por lo tanto habría que ver cómo se encaja, pero a priori fichaje interesante para el Oviedo, sería Enrich. Sí, los bichos del gol van a coincidir en este Oviedo. Decías tú, y era previsible por la llegada de Bolo, aquel 4-4-2. Nosotros el otro día estuvimos aquí en el canal, yo con Riera conmigo, viendo el Burgos Oviedo. Y es cierto que está fichando tantas piezas el Oviedo en esa media punta que llegamos a ver hasta un 4-2-3-1. Veremos a ver cómo conviven, si llegan a estar dentro del campo Enrich y Bastón a la vez. Sea como fuere, es un gran fichaje después del año que ha hecho, después de las grandes demostraciones que ha hecho en primera división y de que siempre que las ha hecho en equipos del mismo estilo que se le presupone a este Oviedo. Entonces, para mí gran fichaje del Oviedo, claro. Yo creo que este tipo de fichajes, cuando un jugador acaba contrato y su entrenador reciente del último año se va a otro equipo de la categoría, es un fichaje que muchas veces es como obligado a hacerlo. Hemos visto como, por ejemplo, el caso de Manu Molina, en el Zaragoza reciente del Ibiza anteriormente este último año. Y Sergi Enrich es algo que yo creo que tiene muchas similitudes en ese sentido, porque encaja obviamente perfectamente con Bolo, porque lo ha tenido este último año y será una petición expresa suya sin duda, y aparte porque es un futbolista veterano que ha estado muchos años en primera, pero que ha rendido a gran nivel este último año en la Ponce, como comentáis, y que claro, con Borja Bastón y luego por detrás con pasadores como Borja Sánchez, con ese fichaje que ya no es renovación, un poco como lo de Blas que comentábamos antes, pues va a ser un delantero a tener muy en cuenta. Y os hago una micro pregunta a los dos en relación al Oviedo. Ahora pasamos rápidamente, así que la respuesta es rápida. Vosotros dos seréis unos enamorados de Brugman. Ha fichado el Oviedo a Montoro. ¿Le suple, sí o no? No es el mismo futbolista, pero en cuanto a contexto. A mí me deja dudas por las lesiones que ha tenido en los últimos años. Y recupera obviamente su nivel, es un fichajazo, y incluso aun estando al 50%, pues es que es lo que decía Pablo, es que ha sido clave en el mejor Granada de la historia, jugando Europa, marcando incluso el gol en Nápoles que en Europa League. O sea, es que al final es un jugador que ha sido muy importante en el centro del campo. Obviamente, por nombre le suple perfectamente. Hay que ver el rendimiento. Brugman yo creo que ha sido una de las piezas clave del Oviedo. Va a ser complicado, pero lo dicho, si está totalmente recuperado de esas lesiones y tiene, bueno, iba a decir continuidad, confianza, obviamente la va a tener porque por lo menos de primeras a priori parte como titular. Así que buena pinta tiene. Hay que ver cómo acaba de adaptarse. Sí, compro totalmente. Un buen Montoro es diferencial en esta categoría. Ahora bien, un buen Montoro es diferencial en la base de la jugada, un buen Brugman es diferencial en partes del campo donde es más difícil serlo.
Entonces, no sé si la comparación es del todo justa, pero quiero decir, a nivel de que la afición se ilusione, es un nombre más que suficiente para sustituir a Abraham. Así que vamos con otro mediocampista, no del perfil tampoco de estos dos que hablábamos, pero fichaje muy interesante para el Alavés, que es uno de los equipos que a priori va a estar luchando por volver a Primera División. John Guridi, con pasado en la Real Sociedad, que esta última temporada sobre todo lo hemos visto en la Real Sociedad B, que estuvo en Segunda División pero descendió. Así que Pablo, Mario, comentadnos un poquito cómo puede aportar o de qué manera va a aportar Guridi a este Alavés. Guridi, entre esta etapa del Mirandés, donde lo hizo maravillosamente, y los pocos partidos, bueno, pocos, aún se le ha podido ver en la Real Sociedad, creo que se ha consolidado como hombre orquesta, porque quizás en algún momento lo encasillamos como un jugador con mucho trabajo, con mucho robo, y de repente hizo zas y comenzó a tener llegada y a hacer alguna cifra en área rival. De modo que es un jugador con el que tengo curiosidad porque creo que aún tenemos que descubrirlo 100%, pero que sabe hacer muchas cosas y que tiene experiencia y que ya ha demostrado que tiene calidad. Entonces es un fichaje interesantísimo, obviamente, por eso está donde está en este ranking. Además es que se llegó a comentar y mucho la posibilidad de que acabara en el Rayo, de ir a Ola, volviendo con el entrenador con el que explotó en el Mirandés, que sin duda es uno de los equipos a los que siempre hay que tener en cuenta porque saca futbolistas de muchísimo nivel y que hacen grandes temporadas en segunda. Y lo dicho, creo que Guridies fue un poco ese caso en ese centro del campo con Malsa, por ejemplo, sin más lejos ahora en el Levante. Y es un jugador muy completo, como decía Pablo, que creo que en el Alavés bueno, creo que es un movimiento súper interesante como comentáis, pero es que aparte lo firma en propiedad, que a mí es algo que me sorprendió porque pensaba que lo iba a ceder la Real, porque es lo que comenta Pablo, es un equipo, la Real, acostumbrado a jugar Europa los últimos años, muy asentado entre las primeras posiciones de primera división, lógicamente la competencia es altísima, pero es un jugador joven que ha tenido grandes rendimientos en segunda división, sobre todo ese año en el Mirandés, y que en la Real, cuando ha jugado, pues no ha estado mal. Además, como complemento, pues era un jugador interesante. Obviamente, el nivel era muy alto en el equipo de Donostiarra, pero yo creo que para segunda división es que es un fichaje de muchísimo nivel. Creo que ya lo habría sido un movimiento muy interesante para el Rayo en primera, por lo que para el Alavés en segunda me parece acertado, muy acertado. Pablo. Nada más que decir sobre Guridi. Ganas de verlo cómo lo encajan, Luis García Plaza, a ver qué tal este Alavés, del que de su pretemporada sí es cierto que no hemos visto mucho, pero presuponemos que van a estar bien con un Guridi muy protagonista. Me llama mucho la atención ese proyecto de Luis García Plaza, pues es un entrenador que siempre ha sido, sobre todo en estos últimos años, relativamente efectivo con devolver a los equipos a primera división y sobre todo un entrenador que cala en la afición, porque es complicado calar en las aficiones y con un proyecto esperemos que serio en el Alavés, así que yo creo que vamos a disfrutar del equipo de Luis García Plaza. Siguiente fichaje, conocido también por todos. Viene de Osasuna, ex del Sporting, que vuelve a su tierra, vuelve a su casa, como es el caso de Cote, futbolista que, si no me equivoco, abandonó Mareo hace 11 años, 11-12 años, hace bastante tiempo ya, y que vuelve al Sporting, como ya decíamos, en esta vorágine de fichajes que veremos cómo encajan. La de Cote para mí es una incorporación brutal. A nivel sentimental es algo muy fuerte para este Sporting que este año sobre todo quiere transmitir ilusión y la vuelta a casa de jugadores como Johnny o Cote. Creo que valen mucho, pero claro, no vale solo con ser de la casa, vale también con demostrar un talento que Cote lleva demostrando durante años. Cote ha hecho temporadas en el Eibar de un nivel altísimo, de ser de los mejores laterales de la liga. Sabemos que es un tío que se lo deja todo en el campo, que va de arriba abajo como un loco, que a veces incluso le hemos visto perder la cabeza, pero que en definitiva es un jugador de mucho nivel, de la casa, que va a apelar al sentimiento, que deportivamente creo que aporta mucho y además es necesario para el equipo. Así que gran fichaje del Sporting. Sí, además es lo que comenta Pablo. Llega para, lo que hemos comentado también antes, llega para sustituir
a Kraves que como un poco como el Sporting no ha sido su mejor año, vamos a decirlo así, no ha sido obviamente un año destacado, obviamente ya no es que lo supla, sino que lo mejora con creces en mi opinión, y aparte es que está firmando además el Sporting mucha experiencia en la defensa, sobre todo. Es verdad que en el centro del campo, como por ejemplo Zarfino, o arriba, bueno, en las bandas con Johnny también, pero si no atrás, sobre todo, yo creo que con Insua, Izquierdoz y Cote está firmando sobre todo experiencia, liderazgo, lo que ha perdido un poco con Mar Valiente, con Babén. Pues veremos cómo se adapta, pero sin duda creo que Cote es uno de los fichajes a tener muy en cuenta en la categoría, y creo que es un acierto tremendo, porque aparte del rendimiento que te ofrece, es lo que dice Pablo, sentimental, 32, 33 años ahora va a cumplir, experiencia, como digo, tremenda, y para segunda división es un salto tremendo. Y luego también, ya que veníamos hablando de esos fichajes, no fichajes, en el sentido de jugadores que se recuperan o que renuevan o que vuelven, en ese caso y también en defensa, Guille Rosas, vamos a ver cómo vuelve, porque esta temporada por las lesiones no ha podido gozar de muchas oportunidades, y hace 2 fue de lo mejor de la categoría. Por lo tanto, si se recupera bien Guille Rosas y el Sporting consigue moldar esas piezas con Insua, Izquierdo, Cote, puede formar una de las mejores defensas de la categoría, como ya la tuvo hace un par de años. Así que, visto este fichaje, vamos a ir con el top 3 y vamos a comenzar con un extremo muy atractivo, de estos que gusta ver, con gol, con rapidez, que el Cartagena le va a echar mucho de menos y que seguro que en Tenerife le van a cantar más de una tarde. Mo Dauda. ¿Vas tú, Mario? Arranco yo. Dale. Yo creo que es un jugador que cumple mucho con el cliché, ¿no? De jugador africano joven que juega en la parte de arriba, por aquello de que es un poco desordenado, descarado, técnico, veloz. Son cosas que a según qué entrenador quizás no le gusten muchísimo, pero que este año ha demostrado que todas esas cualidades bien llevadas son efectivas. Este año ha sido de lo mejorcito en su posición de la categoría. Ha sido un jugador hiper desbordante, que ha hecho cifras de gol, y que además creo y tengo la sensación de que no lo hemos visto en su plenitud, pese a haber hecho grandes registros. Por esto está para mí tan arriba en el ranking, porque viene de hacer una gran temporada siendo joven en el Cartagena en temporada de debut. En segunda temporada esperamos consolidación, y consolidación después de la temporada que viene de hacer, hablamos de una cosa muy burra. Sí, yo creo que es eso. Yo creo que la clave es que es un futbolista que, a pesar de que el Cartagena es un equipo muy ofensivo y que los jugadores que tiene, el equipo, el estilo, obviamente ayuda a que los jugadores tengan cifras, al final hablamos de un futbolista, como dice Pablo, muy joven, del 98 si no recuerdo mal, que tiene 23, 24 años, y que viene de hacer unas cifras de muchísimo nivel para ser tan joven y para ser su primera experiencia en la categoría, viniendo del extranjero, teniendo que se adaptar, etcétera. Creo que ha sido de lo mejorcito, como dice Pablo, y aparte es que ya con esa experiencia en la mochila, pues llega a un Tenerife que es uno de los proyectos más interesantes, por lo menos respecto a, sobre todo, a la última temporada, y que si el Tenerife tenía mucho gol, que no es precisamente uno de los equipos más con mayores cifras en ese sentido, pero si tuviera mucho gol, sería un complemento tremendo. Sin tener excesivo gol, aunque es verdad que hay jugadores que han hecho grandes cifras, como sobre todo Henry Gallego, pues es un movimiento brutal. Y aparte es que es verdad que es cesión, pero si no me equivoco tiene opción de compra, por lo que es que estamos hablando de un movimiento todavía de mayor nivel. Y un compañero que tuvo Modauda en el Cartagena y que también ha cambiado de aires, le tenemos en el top 3. Este sí que tiene gol, te diría el futbolista que más gol tiene en toda la categoría, que se la sabe ya de todos los colores, Rubén Castro, que ha fichado por el Málaga, que seguramente va a compartir delantera con Fransol, y uno de los grandes fichajes de esta temporada. Por ello, le tenemos en este puesto número 2 en el top 8 de julio, y es Rubén Castro. Sí, dale, Pablo. No, digo que en un mercado de segunda, que además de este año ha empezado muy lento y donde tenemos por costumbre que haya tortas por los nueves, adquirir a un jugador
que en cierta medida te da la seguridad de que va a anotar, ya de por sí es buen fichaje. Ahora, que anote en las cantidades que lo ha hecho Rubén Castro durante toda su vida, lo hace un gran fichaje. Ahora, siempre con el pero de la edad, siempre, porque es un jugador que ya tiene 41 años, lo decimos 1000 veces, en algún momento va a tener que parar, pero es que si no para, va a volver a ser un tipo dominante en la categoría. Y adquirir un tipo dominante en la categoría no puede ser otra cosa que uno de los mejores fichajes del verano. Sí, al final estamos hablando de un jugador que si no me equivoco, vi por ahí las cifras cuando se hizo el fichaje, desde 2008 no baja de los 10 goles cada temporada, excepto una que sí que marcó, si no me equivoco, 8. Estamos hablando ya no solo de segunda, sino también de primera. Y es un jugador que siempre, toda su vida ha tenido gol y que los últimos años, después de salir de Las Palmas, parecía que podía pegar un bajón. Es verdad que ha tenido en cierta medida la ayuda de un equipo tan ofensivo que lo situaba muchas veces en el área o cerca de ella, como el Cartagena, y que estaba muy bien nutrido con futbolistas muy interesantes por detrás. Pero al final es un delantero que es de los máximos goleadores de los últimos años en segunda y, como dice Pablo, en algún momento tendrá que parar, pero es que mientras no lo haga, pues te va a hacer cifras y pues por lo menos quizá los 20 sea complicado volver a repetirlos, porque ya estamos hablando, como dice Pablo, de más de 40 años, pero los 10, 12, 15 goles yo creo que en cierta medida más o menos te los asegura, sin que sea seguro prácticamente nada en esta categoría, en el fútbol en general, pero una buena cifra lo normal es que te la haga, por lo que estamos hablando de un movimiento de muchísimo nivel, aparte un golpe encima de la mesa porque prácticamente se hablaba de que ya iba a renovar con el Cartagena y además es que es lo que ha dicho Pablo, es que es ya no solo en segunda división, sino en el fútbol, el gol se paga. Es verdad que Rubén Castro se ha ido a Málaga con una cifra, o sea, perdón, con una oferta muy importante en lo económico, pero claro, es que además de Rubén Castro, el Málaga también te ha firmado a Fran Sol, que es verdad que no viene de su mejor año, pero que en el Tenerife sobre todo ofreció un grandísimo nivel, además en un contexto complicado, por lo que al final pues es que estamos hablando de dos jugadores que tienen mucho gol y que para el Málaga pues es que son tremendas noticias después de un año complicadísimo. Es que no se tiene muy en cuenta, pero que un delantero desde el año 2008 no haya bajado de los 10 goles es que es una auténtica burrada. Porque es que nos ponemos a mirar ahora mismo Sí. los máximos goleadores que ha habido esta última temporada en la Liga Smartbank y es que ninguno te lo cumple. Ni Estuani, ni Borja Bastón, ninguno. Es que es muy difícil bajar de los 10 goles. Es que parecen pocos goles, pero es que 10 goles en una temporada son muchos goles. Y aparte es que ha estado en varios equipos, se ha tenido que adaptar, ha tenido diferentes estilos de juego, la edad, estamos hablando, y es que, bueno, yo creo que lo que estamos hablando es un movimiento que en teoría, a priori, tiene que ser de mucha garantía. Y pues ya pasando por Rubén Castro, terminamos y ponemos la guinda a este top 8. A priori, el mejor fichaje de este mes de julio, que por estadística debería ser así, porque antes lo comentábamos antes de iniciar el directo, es que con la Fiorentina en la Serie A la pasada temporada ha jugado más de 30 partidos en la primera división italiana, así que vamos a tener a este jugadorazo como es José Callejón en segunda división en el Granada. Sí, y aparte Vamos, es que... Dale, Pablo. sí, que iba a decir una obviedad y es que también lo recibimos casi en final de carrera, tiene 35 años, pero es que si no, sería impensable ver a Callejón en una segunda división. Es un jugador que lo hemos visto como internacional con España y que lleva años y años y años jugando categorías europeas. Es que es un tipo que siempre ha tenido mucho gol que, y que en definitiva, perdón, ha hecho una carrera larguísima, ha hecho una carrera que ya la quisiera cualquiera. Y ha hecho una carrera que en segunda división al 60-70% puede resultar determinante para cualquier proyecto. Es cierto que la Fiore no ha jugado 30 partidos, pero no ha logrado asentarse mucho en los 11. Ha jugado algo más de 1.200 minutos. No es una barbaridad, pero está muy bien para el jugador veterano que es. Y con que esos 1.200 minutos los pueda jugar en el Granada al nivel que acostumbra, que vamos a hablar de un posible MVP. Sí, totalmente. Además es que es un futbolista que es verdad que tiene 35 años, pero que no habría sido ni mucho menos
una locura que hubiera acabado en primera. Después del rendimiento que ha tenido ya no solo en su carrera, sino en los últimos años, que al final es lo más reciente y lo que más hay que tener en cuenta es que es un jugador que, bueno, incluso se habló de que llegó a tener ofertas de primera. Yo creo que, lógicamente, si no es por lo sentimental, estaríamos hablando de que está en primera, y obviamente pues ya no solo por ello, ya no solo por ser por ser su equipo de ciudad, etcétera, pues es un movimiento tremendo porque lo que estáis comentando viene de jugar mucho. Es verdad que sin ser indiscutible, sin ser titular habitualmente, pero jugando una buena cantidad de minutos en un equipo que ya no es que solo esté en primera en Italia, sino que aparte es un equipo que pelea por Europa. Entonces estamos hablando de un movimiento de muchísimo nivel. José Callejón, que el Granada todavía le queda por fichar un poco, tuvo ese día de, si no me equivoco, hasta 4 fichajes con Ignasi Miquel, Cavaco, Rubio. Miguel Rubio, que hizo una gran temporada esta última. Y me falta otro defensor, que ahora no llego a recordar. Del Granada, Ignasi Miquel. Y Jonathan Silva. Y Jonathan Silva, es cierto. Curioso, la verdad, caso curioso. Y tenéis ahí sobreimpresionado los 8 mejores fichajes de este mes de julio. Ya os he estado leyendo por los comentarios y alguno tiene queja. Obviamente la queja existe, siempre existe. Pero hay varios futbolistas que nos ponen por los comentarios. Al principio ya lo decía yo, uno de ellos obviamente Iborra. También nos dicen a Johnny, Vitolo. Algunos futbolistas que por nombre podían entrar, pero digamos que este ha sido nuestro top 8. Ya decimos, a priori esto lo que estamos haciendo, porque al ser fichajes, hasta que no empiecen a pasar las jornadas y las notas se dan a final de curso, o sea que ya me diréis. Pero yo creo que es un top 8 resultón. Bonita palabra. Sí, yo creo que la clave principalmente es el rendimiento que te ha ofrecido los últimos años los jugadores que hemos elegido. Y que al final, pues muchos ya no solo hay varios ejemplos de lo sentimental que hemos hablado, pero es que sobre todo es el rendimiento reciente. Es verdad que, por ejemplo, Johnny o el propio Iborra, otros futbolistas de este perfil, o Vitolo, por ejemplo, yo creo que es el caso más claro, son futbolistas que al 20, al 30, al 40% son de lo mejorcito en la categoría o pueden llegar a serlo, pero claro, queda la duda del físico, cómo lo tiene. Quizá también lo de Sydney, pero al final es eso. Yo creo que el rendimiento reciente es a lo que más hemos tenido en cuenta y a lo que más hay que tener en cuenta. Puede ser que algún jugador, sería lo normal, obviamente, de los que no hemos comentado, acabe entrando en este top cuando acabe la temporada o a mitad de temporada, pero claro, es que ahora mismo yo creo que estos son 8 certezas, 8 garantías, y a priori son futbolistas determinantes para la categoría. Pablo, ¿quieres añadir algo más y terminamos ya con el top? No, nada que añadir. Yo un poquito recalcar lo que decía Mario, incidir en eso, en que quizás esos grandes nombres que por supuesto hemos tenido en consideración puedan romperla, pero quedan esas dudas, sobre todo Vitolo sobre el estado físico, y Borra su rendimiento reciente con el Villarreal. Pues bueno, pedía a gritos prácticamente ese regreso al Levante, que sí, que por supuesto que el nivel lo tiene, que es preciosa esa vuelta. Ahora, pues quizá hay que mantenerse un poquito alejado de volverse loco, y sabiendo que Iborra es quien es, ha tenido la carrera que ha tenido y que encima vuelve a casa, pues no lo hemos metido hoy. Aunque bueno, si hubiese top 10, seguramente estaba. Sí, es verdad, así que estamos atentos a cuando empiece la temporada, que a lo mejor nos calla la boca y borre y le tenemos semana sí, semana también en el equipo de la semana. Todo es posible. El fútbol. Más que posible, es más que posible.